Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Pues mis queridos hermanos, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por todo lo que nos das, alabamos y bendecimos tu nombre, te damos el honor y la gloria a ti porque eres santo y soberano. Te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría de leer las Escrituras, de leer nuestro corazón a medida que leemos las Escrituras. Te ponemos en tus manos, Señor, la gracia de poder aceptar todo lo que tu palabra dice, Señor. Aunque tengamos que pelear con nosotros mismos, con nuestros pensamientos o razonamientos, que al final de cuentas seamos dóciles a tu verdad. También te pido que me des ese celo, Señor, que si esto me está sirviendo a mí, me estoy gozando en tu palabra, que se comparta a otros también para que ellos lo reciban. Desde ya dispone sus corazones a quienes les va a llegar tu palabra, Señor. Déjame ser, Señor, un canal de tu gracia. Solo por medio de tu amor y tu misericordia y por tu Espíritu Santo podré ser un proclamador, Señor. No un perico que repite tu palabra, sino un proclamador de tu palabra. Si te agrada, Señor, dame palabra de profeta para estas personas que están escuchando y para mí mismo también. Dame fuerza de palabra, dame poder al explicar, dame sabiduría al desarrollar y dame convicción al quererlo practicar. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos, vamos a continuar con Primera de Macabeos capítulo 6. Como les he dicho, los capítulos están siendo bastante largos, así que estamos leyendo de a uno, pero bien leídos si Dios nos da la gracia. Capítulo 6. Mientras el rey Antíoco recorría las provincias de la montaña, oyó hablar de la ciudad de Elimaida, en Persia, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. El templo de esa ciudad era muy rico y tenía tapices de oro, coraza y armas que había dejado ahí Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, el que reinó primero sobre los griegos. Llegó pues allá y quiso apoderarse de esa ciudad para saquearla, pero no lo logró, porque los habitantes de la ciudad estaban alerta. Lo recibieron con las armas en la mano y tuvo que emprender la fuga y abandonar el lugar muy amargado, regresando a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, recibió esta noticia: los ejércitos que invadieron el territorio de Judá fueron derrotados. Lisias, que había llegado ahí con un poderoso ejército, tuvo que ceder el terreno a los judíos. Estos se han reforzado en armas y en hombres, sin contar todo lo que han quitado a las columnas que han derrotado. Derrocaron la abominación que había instalado el rey sobre el altar de Jerusalén. Rodearon de altas murallas, igual que antes, su lugar santo, y también Bet-Sur, una de las ciudades reales. Al enterarse de esas noticias, el rey se impresionó mucho y se sintió muy abatido. Se dejó caer en su cama enfermo de pena, porque las cosas no se habían dado como lo quería. Permaneció así por muchos días, hundiéndose cada vez más en su profunda depresión. Cuando vio que estaba a punto de morir, convocó a todos sus amigos. El sueño les dijo que ha huido de mis ojos y mi corazón está repleto de inquietud. Me pregunto, ¿hasta qué grado de angustia he llegado? ¿Cómo he llegado a caer en una tal depresión? Yo que era bueno y que era querido cuando era poderoso. Ahora me acuerdo de todo el mal que hice a Jerusalén, de cuando me apoderé de todos los objetos de plata y oro que ahí había, y de cuando mandé a mis hombres para que acabaran sin haber motivo con todos los habitantes de Judá. Reconozco que esa es la causa de la desgracia que ahora me acosan. Miren cómo voy a morir miserablemente en una tierra extraña. Mandó llamar a Filipo, uno de sus amigos, y le encargó todo su reino. Le dio su corona, su manto y su anillo, para que cuidara de la educación y de la manutención de su hijo Antíoco hasta que ascendiera al trono. El rey Antíoco murió en ese lugar
el año 149. Al enterarse de su muerte, Lisias nombró como su sucesor a su hijo Antíoco, al que había educado desde la infancia y al que había puesto el sobrenombre de Eupator. Los defensores de la ciudadela bloqueaban a Israel alrededor del templo, se aprovechaban de cualquier circunstancia para provocar daño y eran un punto de apoyo para los paganos. Judas decidió eliminarlos. Se reunieron todos y empezaron el sitio de la ciudadela el año 150. Construyeron torres y máquinas de asalto. Sin embargo, algunos de los sitiados lograron escapar. Se les adhirieron a los israelitas impíos y juntos fueron a ver al rey. Le dijeron: ¿Hasta cuándo vas a esperar para hacernos justicia y vengarnos de nuestros hermanos? Nosotros nos declaramos en favor de tu parte, obedecimos sus órdenes y observamos sus decretos. Y por eso nos asedían la gente de nuestro pueblo y nos ponen en entredicho. Más aún, asesinaron a los nuestros que cayeron en sus manos y se apoderaron de nuestros bienes. Pero no solo se les ha dado con nosotros, sino también con sus territorios. Actualmente están sitiando la ciudadela de Jerusalén para apoderarse de ella y fortificaron el templo de Bet-Sur. Si no tomas la delantera, harán mucho más daño aún y ya no podrás detenerlos. El rey se enojó mucho al oír todo eso. Reunió a sus amigos, a los jefes de su ejército y a los comandantes. Les llegaron además tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. Su ejército contaba con 100,000 soldados de infantería, 20,000 de caballería y 32 elefantes entrenados para la guerra. Llegaron por Idumea y sitiaron Bet-Sur con sus máquinas. El sitio se prolongó mucho porque los defensores efectuaban salidas, prendían fuego a las máquinas y luchaban valientemente. Judas, en vista de eso, dejó el sitio de la ciudadela y fue a acampar en Bet-Zacarías frente al ejército del rey. Habiéndose levantado muy temprano, el rey condujo a sus tropas muy entusiasmadas por el camino de Bet-Zacarías, donde tomaron posiciones para el combate. Tocaron la trompeta, pusieron bajo los ojos de los elefantes jugo de uva y jugo de mora para excitarlos al ataque. Se repartieron los animales entre los diversos batallones del ejército. Alrededor de cada elefante había filas de 1,000 hombres, con corazas de hierro y cascos de bronce. Acompañaban además a cada elefante 500 entre los mejores hombres de caballo. Observaban todos los movimientos del animal y lo acompañaban en todas partes sin apartarse nunca de él. En cada elefante servía como defensa una sólida torre de madera, que iba sujeta con cinchas y en la que iban 3 guerreros de combate sobre el lomo del elefante, fuera de su conductor. El resto de la caballería había sido distribuido por el rey en los 2 lados del ejército para combatir al enemigo y proteger a los batallones del ejército. Cuando el sol brilló sobre los escudos de oro y de bronce, los cerros se iluminaron y resplandecieron como antorchas encendidas. Una parte del ejército del rey se desplazó por la cumbre de los cerros y la otra a pie. Avanzaban en formación regular y bien ordenada. Bastaba con oír el ruido de esa masa, el paso de esa multitud y el estruendo de las armas que chocaban entre sí para sentirse lleno de espanto. En realidad, era un ejército grande y poderoso. A pesar de eso, Judas y sus hombres se lanzaron al combate y cayeron 600 hombres del ejército del rey. Eleazar, por sobrenombre Anaram, divisó a unos de los elefantes que llevaba arneses reales. Como era mucho más alto que los otros, pensó que el rey iba en él. Sacrificó su vida para salvar a su pueblo y hacerse célebre para siempre. Audazmente corrió hacia el animal, matando a diestra y siniestra, de tal modo que los enemigos se apartaban a su paso. Se deslizó debajo del elefante, lo hirió por debajo y lo mató. La bestia se derrumbó en tierra encima de Eleazar, quien murió allí mismo. Al percatarse los judíos de las fuerzas del rey y del ardor de sus soldados, le cedieron el terreno. Una parte del ejército del rey subió a Jerusalén para atacarla y el rey declaró el estado de sitio en Jerusalén y el cerro de Sión. Al mismo tiempo hizo la paz con la gente de Bet-Sur, quienes abandonaron la ciudad porque no tenían alimentos para seguir resistiendo el sitio, ya que era el año sabático en que la tierra descansaba.
El rey tomó posesión de Bet-sur e instaló ahí una guarnición para defenderla. Sitió el templo durante largos días con sus torres y sus máquinas de asalto, con sus máquinas para lanzar fuego y rocas, y con las más pequeñas para las flechas y las piedras. Los sitiados por su parte instalaron también máquinas contra los de los sitiadores, y el sitio se prolongó por mucho tiempo. Ya no quedaban provisiones en los almacenes porque era el año séptimo, y además porque los israelitas que habían sido rescatados de los países paganos y traídos a Judea habían consumido las últimas reservas. Quedaban pues solo algunos hombres en el lugar santo, porque la hambruna era muy grande y cada cual se había ido a su casa. Fue entonces cuando recibió Silas la noticia de Filipo, al que el rey Antíoco había elegido, aún en vida, para que educara a su hijo Antíoco y lo preparara para reinar. Había vuelto a Persia y de Media con las tropas que habían acompañado al rey, y trataba en esos momentos de tomar en sus manos los asuntos. Lisias quiso dar la señal de partida lo más pronto posible. Dijo pues al rey, a los jefes del ejército y a los soldados: estamos debilitándonos, tenemos pocos víveres y la plaza de Asediamos está muy bien fortificada. Mientras tanto nos esperan los asuntos del reino. Hagamos la paz con estos hombres, hagamos las paces con ellos y con todo su pueblo. Permitámosles que vivan según sus costumbres como antes, pues fue justamente a causa de esas costumbres que nosotros suprimimos que ellos se rebelaron y llegaron hasta esto. Estas palabras agradaron al rey y a los generales. El rey mandó a unos hombres para ofrecer la paz a los judíos, quienes aceptaron. El rey y los generales se comprometieron bajo juramento a los sitiados y los sitiados salieron de la fortaleza. Pero cuando el rey entró en el cerro Sión y vio la inexpugnabilidad de esa plaza, faltó al juramento que había prestado y dio órdenes de destruir toda la muralla. Desde ahí salió rápidamente rumbo a Antioquía. Ahí se encontró con que Filipo era dueño de la ciudad. Le presentó batalla y recuperó la fuerza de la ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estaba meditando cómo el rey, se me escapa, el rey de Antioquía, se me escapa su nombre ahorita si lo leo, lo repito, pero cómo el rey se impresionó mucho y se sintió muy abatido y se dejó caer en cama, en pena, y la depresión lo fue matando poco a poco, hasta que él mismo se pregunta, en toda esta depresión, estoy seguro que él estuvo meditando, y él quizás se preguntaba, ¿qué pasó? ¿En qué momento llegué a este lugar? Y meditando se da cuenta de sus pecados. Creo que eso está pasando ahora con toda esta gente que revienta, que se van y empiezan a disparar nomás a lo ciego a ver a quién le pegan, que se suicidan, que caen en depresiones, ansiedades. La diferencia es que por lo menos este rey fue más sabio. Este rey supo entrar en sí mismo, meditar en su pasado, preguntarse qué pudo haber hecho para encontrarse en ese lugar y darse cuenta de que había obrado muy mal y que todo lo que había hecho le había traído la ruina que hoy llevaba. Y efectivamente este hombre muere a consecuencia de esta depresión en la que él cayó y ya no se pudo levantar. Podemos ver que esta persona tenía absolutamente todo lo que se pudiera necesitar para ser feliz, para hacer lo que se le diera la gana. No tenía ni un problema en cuestión económico o necesidades. Lo que él quisiera se le daba, ya que era el rey. Pero una cosa no salió como quiso y fue suficiente para derrotarlo. Y así pasa con las personas que no ponen su confianza en Dios. Pueden tener toda la fama del mundo, todo el poder del mundo, pueden tener todas las riquezas que se puedan imaginar. Pero cuando están solas, en el fondo, son infelices. Pueden mostrar en Facebook alegres, sonrisas, abrazos, que viajan para acá, viajan para allá, que conocen aquí, conocen allá. Pero si no están en Cristo, cuando están solos,
son miserables. Por eso te invito a que tu base, que tu baluarte, que tu soporte, que tu vida misma esté a los pies de Cristo Jesús. Tengas o no tengas problemas, tengas o no tengas dinero. Porque esa felicidad que Él sabe dar, incluso en medio de los problemas, es permanente y no se va. Mas sin embargo, esa infidelidad que el vacío de Dios te da, no te la puedes quitar, incluso aunque tengas abundancias. Por eso pon tu vida en las manos de Cristo, en las manos de nuestro único Señor, Redentor y Salvador. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, la paz del Señor.